Lo primero, dar las gracias a todos por haber respondido un año más a la llamada de la Delegación de Laicos para participar en este curso de formación. Nos alegramos de poder contar una vez más con el doctor Torralba. Recordamos que su intervención en el Congreso Diocesano de Laicos de 2010 fue muy sugerente. Nos acompaña también en la mesa don Víctor Palacios, consiliario de la Delegación de Laicos. Entre los materiales que tenéis en la carpeta que nos han entregado, podéis encontrar el esquema de la ponencia, un ejemplar de la conferencia de María Teresa Conte, la última del Congreso de Laicos y dos trípticos informativos, uno del Instituto de Familia y Educación y otro del Centro de Orientación Familiar, que son dos servicios diocesanos que merecen la pena que se conozcan y que se difundan. Don Víctor nos dirige una palabra. Bien, simplemente agradecer a todos, como ha dicho Pascual, vuestra presencia, pero en especial me vais a permitir que agradezca la presencia numerosa de sacerdotes. No por nada, sino porque tenemos que acompañar a los laicos. Y hay un gran número de consagrados y consagradas, que también nuestra misión es, como decía aquel famoso documento Cristianos, Laicos, Iglesia en el Mundo, que la nueva evangelización o la hacen los laicos o no se hará. Y nosotros los curas y consagrados os tenemos que acompañar. ¿Quién evangeliza al evangelizador? Pues el doctor nos va a ayudar a responder a esa pregunta. Un encanto estar aquí con vosotros. Gracias. En el Congreso de Laicos de noviembre de 2010, en la Universidad de Alicante, el doctor Torralba terminaba su intervención diciéndonos que los fieles cristianos tenemos que anunciar sin temor el Evangelio. Hoy, de alguna manera, cerramos esta fase de poscongreso. Hemos estado 3 años que la programación diocesana de pastoral nos ha facilitado reflexionar, trabajar, revivir aquellas 3 ponencias del Congreso de 2010. Hoy, de alguna manera, con Francesc Torralba, que fue el primero también que inauguró aquel congreso, pues cerramos esta fase de reflexión. Hoy el tema, evangelizar hoy, desafíos y posibilidades. Recordamos que Francesc Torralba Rosselló nació en Barcelona, que estudió filosofía en la Universidad de Barcelona y teología en la Facultad de Teología de Cataluña, que es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, donde recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura al Mejor Expediente Académico. Posteriormente amplió estudios en la Universidad de Copenhague, donde estudió la lengua danesa para escribir su tesis sobre el pensador Kierkegaard, que defendió en 1992 y por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado a la Mejor Tesis de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. También realizó la licenciatura en Teología sobre la Cristología de Kierkegaard y defendió su tesis doctoral en teología sobre el pensamiento antropológico del teólogo católico Hans Urs von Balthasar. Actualmente es profesor titular de filosofía en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, donde imparte historia de la filosofía contemporánea y antropología filosófica. Es miembro investigador del Instituto Borja de Bioética y director de la cátedra Ethos de Ética Aplicada en la Universidad Ramon Llull. Desde mayo de 2011 es presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Cataluña. En diciembre de 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Desde junio de 2012 es miembro de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS España. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido muchos premios de ensayo en lengua catalana y ha publicado más de 50 libros de filosofía sobre temas muy variados. Su bibliografía es abundante y parte de su obra ha sido traducida al castellano, al alemán, al francés, al italiano y al portugués. Está casado y es padre de 5 hijos. Francesc, benvingut a la. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Y en primer lugar, mi gratitud por la invitación, también por la posibilidad de viajar a esta ciudad preciosa, Tierra de la Luz, y además de poder cerrar un periodo que empezó precisamente con un congreso de laicos en esta ciudad, donde tuve la suerte de participar
y además de conversar con muchos de ustedes y también de leer a posteriori algunas de las otras ponencias que se celebraron. Lo agradezco, estoy encantado de estar aquí, máxime porque el tema es uno de los temas que nos afecta a todos los que participamos de la vocación laical. El ser laico no es una especie de residuo, sino que es un modo activo de estar en la Iglesia y de estar en el mundo. Entonces yo lo que voy a tratar es precisamente ceñirme mucho al título. ¿Qué es evangelizar? ¿De qué se trata? Y tratar de ver cuáles son los desafíos y las posibilidades de realizar este anuncio en un mundo como el nuestro. Tanto mi análisis se va a centrar en un ámbito cultural, social, que es Europa, es la Europa mediterránea, que verdaderamente tiene unos caracteres, unas características muy distintas de si estuviéramos pues en el cono sur, o estuviéramos en la India o en el Tíbet, o simplemente en los países nórdicos. Se trata de ver los desafíos y las posibilidades que plantea la evangelización hoy, en nuestro presente. Empiezo con una mínima mirada histórica. Durante estos 3 años verdaderamente ha habido transformaciones muy significativas en el mundo, pero particularmente en la Iglesia. Cuando vine aquí por última vez, estábamos en plenitud del pontificado de Benedicto XVI, que nos regaló 3 grandes encíclicas, Deus Caritas Est, Spe Salvi y Caritas in Veritate. Encíclicas de un profesor de teología dogmática, ¿no? De un Herr Professor, ¿no? Intelectual, que había una serie de conceptos que todavía tenemos que digerir, pensar, meditar, explorar muy a fondo. Sorprendió a todos con su renuncia histórica hace poco menos de 1 año. Empezó un cónclave e irrumpió contra todo pronóstico la emergencia de un papa de la periferia del mundo cuyo nombre no estaba en ninguna quiniela de ningún periódico, Jorge Mario Bergoglio, que eligió el nombre de Francisco por primera vez en la historia del pontificado desde Pedro hasta la actualidad, y además por primera vez un miembro de la Compañía de Jesús. Bien, este año ha sido verdaderamente un huracán, no hay forma de calificarlo de otro modo. El impacto mediático, el eco, la resonancia que han tenido sus palabras, sus gestos, dentro del marco eclesial, pero fuera de él, ha sido simplemente inimaginable en cualquier pronóstico. El hecho es que personas agnósticas, ateas, colegas míos en la universidad, en la televisión, en la radio, que jamás habían leído una frase de un papa, ni siquiera se habían acercado nunca a un texto, una audiencia, una exhortación, una homilía, y que ahora le alaban, le leen, le citan y están atentos a su mensaje, que es un papa que se ha convertido en un líder espiritual de carácter global, más allá de las afinidades que pueda haber respecto a su mensaje. Lo digo porque el contexto, desde que celebramos el Congreso de Laicos en la universidad, aquí en Alicante, hasta el presente, es una enorme transformación la que ha tenido lugar y que no podemos ni siquiera hacer prospectiva de lo que puede pasar en los próximos 3 años. Hay un sínodo convocado, hay un papa con gestos de proximidad, con un lenguaje de pastor, que llega, que construye unas imágenes que todo el mundo entiende, pero es un papa que además de gestos hay contenido, que es popular pero no es populista. Y la diferencia clave es que desea llegar a todos, pero no articula un discurso para gustar a todos, sino que a veces su discurso es inquietante, da que pensar, nos exige reflexionar cómo vivimos la fe. Cuando desde la homilía de Lampedusa
una isla repleta de inmigrantes ilegales, exhortaba a no sucumbir a la globalización de la indiferencia, simplemente su eco tuvo una resonancia en todo el planeta. No podemos vivir cómodamente instalados en nuestro narcisismo mientras mueren personas cruzando el Mediterráneo. Un papa popular, pero no populista, un papa de los gestos, pero no puramente gestual, un papa que es pastor, pero que no por ello no piensa a fondo su discurso, a pesar de no ser un intelectual. Empiezo con la primera idea. ¿Qué hay contenido en el meollo de la exhortación apostólica postsinodal Evangelii Gaudium? Ese último texto que nos ha regalado a propósito de su comentario al sínodo de la evangelización que tuvo lugar en octubre de hace ya 2 años, ¿no? ¿Qué nos ha regalado en ese texto? Que además es de una gran capacidad de comprensión, de inteligibilidad, lo cual es mucho de agradecer en un pastor. Todo el mundo lo entiende. Lo primero que nos exhorta es a tomar conciencia del don de la fe, a lo que a mí me gusta denominar la autoconciencia del don. Para irradiar eso que creemos en el mundo, primero hay que tomar conciencia de qué es eso que creemos y por qué lo creemos y por qué nos sentimos llamados a irradiarlo. Solo es posible irradiarlo si uno toma conciencia del don recibido, de eso que no ha fabricado él, no ha buscado él, no ha creado él, no ha construido él, sino que lo ha recibido. Está el don de existir, que también es recibido, están los talentos, que son recibidos, están los padres, que son recibidos, pues también está la fe, que es un don. No es una conquista, no es un mérito, no es algo que uno consiga a partir de sangre, sudor y lágrimas, sino algo que uno recibe. Otra cosa es explorar y por qué unos lo reciben y otros no. Y por qué en una familia hay quien participa de ese don y se entrega a él en plenitud y otros que no reciben ese don. Ese es el misterio, el enigma del don. Pero en cualquier caso, para irradiar ese don, para darlo a conocer, para exteriorizarlo, es fundamental tomar conciencia. Y eso significa darse cuenta de lo que creo, percatarse. ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué implica lo que creo en mi vida personal, familiar, afectiva, social, política, cultural? La autoconciencia del don. Asumiendo que hay una pluralidad de llamadas. Dios llama, pero de modos distintos. Y la Iglesia no es uniforme. El Papa Francisco tiene una frase que ha sido muy comentada. La uniformidad mata a la Iglesia. Como la uniformidad mata a un pueblo. ¿Se imaginan un pueblo donde todos sean carpinteros? Donde todos sean niños? La riqueza de un pueblo es su pluralidad. Es que hay niños que juegan en una plaza y hay ancianos sentados en los bancos de la plaza que pueden explicar a los niños eso que han aprendido a través de su vida. Y la riqueza de un pueblo es que hay el artista, y hay el loco, y hay el borracho, pero también está el sabio, y también está el médico, y también está el que cura, y también está el que consuela. La uniformidad mata a la comunidad. Eso significa que hay pluralidad de llamadas. Dios no espera lo mismo de cada uno de nosotros. Espera algo distinto, algo que solo puedes hacer tú y nadie más que tú. Por lo tanto, la llamada se articula de un modo plural. Y hay personas que experimentan una llamada más de tipo contemplativo y experimentan que tienen que orar. Ora et labora, tradición benedictina, o la tradición cartujana, San Bruno, o la tradición ignaciana. Y hay quienes experimentan una llamada que significa meterse
en el meollo de lo social para transformarlo, o meterse en el meollo de lo político para transformarlo, para ennoblecerlo, para cuidarlo, para curarlo, para extraer de todo lo positivo que hay en el ámbito político. Y hay quien experimenta la llamada de educar, o de cuidar, o de curar, o de consolar. Por lo tanto, el don, que es la fe, se dice de muchas maneras. Y lo que nos exige es pensar de qué manera articulo yo el don recibido. Hay quien se siente llamado a escribir libros. Bueno, pues escriba libros, y escríbalos bien. Y hay quien se siente llamado a orar. Pues ore. El día que muera el último cartujo de España habremos perdido mucho, porque es un modo de articulación que tiene su lugar en la pluralidad del pueblo de Dios. La uniformidad mata a la Iglesia. Nos llama a tomar conciencia del don y a respetar la pluralidad de dones. Ese coro de dones distintos que deben constituir una armonía y no una cacofonía. Esa tensión intraeclesial que a veces hay por el agravio comparativo. Eso nos hace daño. El Papa critica la maledicencia, el chismorreo, el hablar mal del otro, el cainismo intraeclesial, pluralidad de dones, de movimientos, de formas, de experiencias, de sensibilidades eclesiales. ¡Qué bien! Cuantas más mejor. Hay algo que también nos exhorta, que es a salir del receptáculo de la privacidad. Esta es una tentación a la que es muy fácil sucumbir. Hablo ahora como profesor, pero cada cual podría poner su ejemplo en el ámbito sindical, político, en un instituto, donde uno se puede encontrar con una hostilidad laicista, donde exponer lo que uno cree puede ser objeto de mofa, risa, sarcasmo o incluso persecución. Lo que nos exhorta el Papa es a salir del ámbito de la privacidad, a exteriorizar eso que creemos en el adentro hacia el afuera. Eso no es fácil. Yo lo observo particularmente en el ámbito universitario. En ocasiones, cada semana tengo más de 300 alumnos, si sumo los grupos. Les planteo preguntas para inquietarlos. ¿Alguien de aquí ora alguna vez en su vida? Silencio absoluto. Digo, ¿nadie ora nunca? Segunda pregunta, ¿pero alguien de aquí se sabe alguna oración? ¿Alguna en la mente? Una pequeña minoría del aula levanta la mano. A ver, Padre Nuestro, la Ave María, bien. ¿Quién te la enseñó? La abuela. Los padres ya no transmiten estas oraciones. La abuela, ¿y cuándo la abuela muera? ¿Quién lo va a transmitir? Ese patrimonio espiritual. Bien. Silencio absoluto. Se termina el aula y al despacho llega un estudiante. Profesor Torralba, yo oro cada día. Pero, ¿por qué no lo has dicho en el aula? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Que acaso es una transgresión de la ley? ¿Acaso estás vulnerando algún elemento del código civil? ¿Que te tienes que avergonzar para orar? ¿Pero qué tipo de mundo es este? Que en un ámbito donde la libertad de expresión es fundamental, no puedes expresar que oras. Naturalmente entiendo perfectamente su situación. En un contexto de minoría, si no hay audacia, se produce la invisibilidad. No existe esta palabra. Para muchos universitarios, ir a misa es un tabú. Hacer catequesis los miércoles es un tabú. Llegar a cierta edad sin tener experiencia sexual es un tabú. Significa que jamás lo dirán por el miedo a las represalias o a la etiquetación social que puede derivarse de afirmar eso. Exteriorizar eso que creemos significa irradiarlo fuera. Y eso significa salir del cenáculo de la privacidad, donde uno está cómodamente instalado. El altar en casa, la oración en casa, pero cuando atravieso la puerta de casa, máscara de agnóstico, máscara de indiferente y naturalmente renunciar a mis creencias. Eso tiene como consecuencia la invisibilidad social.
no existen, no están, no son, fueron, pero ya no son. Hay una segunda idea que ya me parece muy recurrente en este Papa y que además ya estaba expresada en su magisterio en Buenos Aires. Yo tuve la suerte de conocerle en unas conferencias que impartí en Buenos Aires pues hace casi 10 años. Y si uno analiza el magisterio de Jorge Mario Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires como arzobispo y cardenal, observa que hay una continuidad, que no hay una operación de marketing ahora que estoy en la Santa Sede, sino que ya lavaba los pies a los presidiarios en Buenos Aires y los lava el Jueves Santo en una cárcel de Roma, que ya se acercaba a los enfermos y a los indigentes y a los pobres siendo arzobispo y cardenal de Buenos Aires y ahora lo hace en Roma, que ya se liberaba de determinada indumentaria y determinado artificio para ser más cercano y ahora lo hace en condición de Papa. Hay una continuidad, no hay ruptura. Me he entretenido a analizar los textos de su anterioridad y de la posterioridad. Esta idea está ya en su magisterio anterior. Estamos llamados a ir a las periferias de la existencia, una expresión que ha tenido mucho eco. Periferias de la existencia, periferias del mundo. De hecho, el Papa viene de la periferia. Él mismo lo dijo, habéis elegido a un cardenal que viene de muy lejos de Roma. Y eso puede innovar, cambiar, introducir aire fresco y nuevo, dar a conocer la universidad de la Iglesia en el centro de la Iglesia Universal, romper el vaticanocentrismo, y de hecho lo está generando. Ir a las periferias, ¿eso qué significa? Por un lado, ir allí donde no es bien recibido. La verdad es que venir aquí y hablar de la fe es extraordinariamente cómodo, porque participamos de la misma fe. Nos sentimos miembros del mismo pueblo. Cuidado, con sensibilidades distintas, acentos distintos, niveles de intensidad y entrega distintos. Hay personas de vida consagrada, sacerdotes, laicos, laicas, bien. Pero otra cosa es ir a una periferia, donde de entrada eres objeto de interrogación. ¿Qué hace este aquí y por qué ha venido? ¿De qué me va a hablar? Y te voy a dar poco tiempo para hablar. Y además tienes que ser convincente y persuasivo. Y además no eras esperado. No hay recepción, no hay hospitalidad. Hay que ir a las periferias. Periferias de la existencia. Pero las periferias también son entornos sociales duros, donde nadie quiere estar. En el corredor de la muerte, en los sótanos de las ciudades, donde hay lo que el Papa dice los sobrantes urbanos, esos que están ahí tirados encima del cartón. Las cárceles, en las unidades de mujeres maltratadas, en los ámbitos donde hay personas que sufren la drogadicción, el alcoholismo, los que nadie quiere atender, los más vulnerables. Eso es ir a las periferias de la existencia. Por lo tanto, hay periferias culturales, periferias sociales, periferias teológicas. Se refiere a dejar el centro. Y el centro es donde uno está cómodamente instalado, para ir a los barrios periféricos, donde no eres bien recibido. Esto es una exigencia, pero una exigencia de dónde deriva, del Evangelio y del sentido misionero que hay en el ADN de la Iglesia. Llegar a las antípodas para anunciar eso que creemos, porque eso que creemos que es bueno y no es propiedad, algo que tenemos para conservarlo y no entregarlo, todo lo contrario. Fijaros la lógica. Cuando uno es receptor de una buena noticia, ha ganado un premio, ha ganado unas oposiciones, le ha tocado la lotería, ¿qué es lo primero que hace? Comunicarlo. Hay una expansión comunicativa. Es lo primero que hace. Descolgar el teléfono y llamar a su madre, su padre, su cuñado, su esposa, sus hijos, amigos, y luego celebrarlo. Aunque estén lejos, por el Skype. Mira, he ganado las oposiciones.
hermano que está en Nueva Zelanda. Por tanto, ¿por qué comunicar eso que creemos? Porque creemos que lo que creemos es bueno. Si fuera una mala noticia, si fuera terrible, te resultaría más difícil comunicarlo. Como cuando tienes que comunicar a alguien que ha suspendido. Como cuando el médico tiene que comunicar a alguien que este cáncer no tiene solución. Esto nos resulta difícil, tenemos que hacerlo. Lo que denominamos la comunicación de las verdades difíciles, ¿no? Que a veces derivamos en mentiras piadosas. Pero el deber es de veracidad, con sensibilidad, con cuidado, pero no podemos dejar de enunciar la verdad. Bueno, pero si la verdad es bella, espontáneamente tienes el deseo de hacerlo. Por lo tanto, la irradiación procede de que participamos de la idea que eso que comunicamos es bello, ennoblece al ser humano, colma de esperanza su corazón. Hay otra idea que quiero subrayar. Cuando uno sale a las periferias de la existencia, cuando uno irradia eso que cree en el mundo, ¿qué se encuentra? Con colectivos muy distintos. La Iglesia no es uniforme, pero el mundo mucho menos. Quienes desconocen la Iglesia y solo la observan desde fuera, muchas veces caen en la tentación de decir: sois clones, que repetís miméticamente lo mismo. No es verdad. Hay espiritualidades distintas, hay sensibilidades distintas, hay personas en la frontera, en el umbral, hay personas que sufren experiencia de fe profunda, hay místicos, pero también hay personas que sufren noches oscuras del alma, y todo eso está en el mismo pueblo. También hay el Viernes Santo en la vida de fe, como en la vida conyugal, como en la vida política, como en la vida de un profesor. También hay el Viernes Santo. Pues bien, el mundo tampoco es uniforme, y eso nos exige identificar colectivos, subconjuntos. No es posible anunciar bien si uno no comprende el lenguaje, los usos y costumbres de cada uno de estos grupúsculos. Y cada grupo requiere una estrategia. Una cosa es irradiar el Evangelio a jóvenes que viven en la red, que están en el Facebook, que tuitean, que utilizan frases simples, que tienen ídolos musicales, ídolos artísticos, que desconocen radicalmente la vida de la Iglesia, que son analfabetos simbólicos, religiosos, rituales. Bien, ¿cómo llegar ahí? Hace un año y medio, cuando tuvo lugar la primera plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, donde tengo el honor de ser uno de los miembros, hay 23 en el mundo, el motivo de encuentro fue las culturas juveniles emergentes, lo cual me pareció muy sensato, ¿no? Tenemos que llegar a esos jóvenes. Bien, ¿dónde están? ¿Qué valores tienen? ¿Qué leen? ¿Qué músicas escuchan? ¿Qué ídolos tienen? ¿Qué se tatúan? ¿Por qué se tatúan lo que se tatúan? ¿Cuándo empiezan a tener relaciones sexuales completas y por qué? ¿Qué rituales repiten cada viernes por la noche? ¿Por qué son tecnodependientes? Si no conoces bien el destinatario, ¿cómo vas a llegar a él? Tienes que entrar en su burbuja sin que explote, porque si explota ya no hay transmisión. Y eso requiere un trabajo muy delicado, porque él vive en un hábitat que ya no es el hábitat ni del adulto, ni del anciano, ni de su padre, ni de su abuela. Pero si no entramos en ese hábitat y comunicamos algo que él desconoce, simplemente perdemos un subconjunto de la pluriformidad del mundo. Uno puede distinguir colectivos por edad, por zona, por territorio, por nivel cultural, pero también por sensibilidad de carácter espiritual o religioso. Está un colectivo que se ubica en la indiferencia. Le da igual lo que vayas a decir.
este Papa ha roto la indiferencia de muchos. La mayoría de mis alumnos jamás había leído una encíclica de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Jamás, nunca. Y en cambio, no les resulta incómodo leer una homilía como la de Lampedusa o un fragmento de Evangelii Gaudium, sobre todo si lo leen sin saber a priori que es del Papa. Entonces dicen, esto es revolucionario, esto es verdad, esta economía mata. Caray, qué frase, esta economía mata. Pues eso está en Exhortación Evangelii Gaudium. ¿Eso rompe con la doctrina social de la Iglesia? No, es un acento, es un estilo. Es diferente del estilo de un profesor de tu vida, matizado, intelectual, pensado, extraordinariamente equilibrado, de un pastor que viene de la periferia del mundo y que conoce el underground de Buenos Aires y cómo se maltratan a los ancianos, a los jóvenes y cómo se prostituyen niñas en las periferias de la existencia. Cuando dice que esta economía mata, no dice nada nuevo. Está ya en centésimos años. Es una estructura de pecado que destruye a las personas. El neoliberalismo globalizado destruye a las personas, destruye a las familias, destruye el medio ambiente, destruye el domingo, destruye la contemplación, destruye la vida equilibrada, acelera los ritmos, nos explota como seres humanos. Esta economía mata. Bien, ¿hay alternativas? Sí, claro que la hay. Pero primero hay que darse cuenta de que mata. O sea, lo que quiero indicar es que hay un grupúsculo de indiferentes. Y lo primero es romper esa indiferencia. Si no se rompe la indiferencia, el otro no escucha. Es como hablar a una piedra. Es como exhortar simplemente a una planta. Tiene que ensanchar el oído, pero para eso hay que romper la indiferencia. Hoy lo que nos rodea no es precisamente un mar de ateos, lo que nos rodea es un mar de indiferentes. Pero lo que ha ocurrido durante este año es que la indiferencia ha bajado. Y articulistas que nunca habían escrito sobre el Papa responden. Escritores, ensayistas, artistas, músicos, políticos, intelectuales, hombres y mujeres del pueblo llano. Buen señal. Hay otro elemento. Hay personas que buscan. Lo dice también el Papa en Evangelii Gaudium. Hay personas que buscan. La búsqueda inquietante. Por vericuetos muy extraños. Pero buscan. Buscan plenitud. Buscan ser amados. Buscan fidelidad. Buscan comprender la realidad. Buscan una respuesta a sus preguntas existenciales. Buscan. Bien, es otro colectivo ese. ¿Cómo ofrecer respuesta a esos que buscan? Y una respuesta que no sea estereotipada, fácil, ingenua, pueril, que una mente inteligente no pueda asumir por estúpida. Queremos respuestas complejas a preguntas complejas. Pero hay muchos que buscan, y buscan en los márgenes de la institución. A veces en el ámbito sectario, a veces en proyectos de autoayuda, a veces en religiosidades pseudo u orientales. Hay otro colectivo, que este colectivo me inquieta siempre mucho. Es el colectivo de los alejados, los que se fueron. Hay un ejército de alejados. Personas que estuvieron en la iglesia, fueron bautizadas, incluso celebraron la comunión, algunos se implicaron activamente en una vida eclesial, pero paulatinamente se fueron, sin acritud, en ocasiones sin resentimiento, sin rencor, pero marcharon, se fueron y nunca más han regresado. ¿Dónde han ido? O peor todavía, la pregunta previa, ¿por qué se fueron? ¿Qué no encontraron? Hay un ejército de alejados. La mayoría de mis amigos que son agnósticos procedían de escuelas cristianas, fueron bautizados, llegaron a la comunión, incluso algunos se confirmaron, algunos se casaron incluso por la iglesia, pero se fueron. ¿Dónde han ido? ¿Por qué se han ido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos
desarrollar una actividad pastoral para acercar a quienes se han alejado. Quizás se alejaron por el escándalo de la Iglesia. Quizás se alejaron por una comunidad excesivamente cerrada, endurecida, incapaz de ser permeable a los signos de los tiempos, de dar consuelo. El Papa dice que la confesión no debe ser una sala de torturas, un confesionario, sino un lugar donde uno experimenta el perdón incondicional de Dios. Cuando una comunidad está bien acogido, experimenta que es amado incondicionalmente, no se va. No se va. Es lo que nos ocurre con la familia. La familia, a pesar de todo, es el valor más cotizado por los jóvenes. Lo dice Javier Elzo, lo dice Carles Feixa, lo expresan las muestras grandes en nuestro país elaboradas sobre valores en los jóvenes. Y la pregunta es, ¿por qué sigue siendo el valor número uno en la escala o pirámide axiológica? ¿Por qué? Por la incondicionalidad. Porque siempre están ahí. Porque a pesar de todo puedo contar con ellos. Porque cuando estoy enfermo me ayudan. Porque sin ellos no hay forma de vivir. Porque me aman, porque me aprecian, porque me cuidan. Porque puedo contar con ellos. Máximo en tiempos de crisis. Sin la familia sería la intemperie social y económica de que moda en este país. Padres que acogen a hijos que han quedado sin empleo y a nietos y viven todos de la misma pensión. Eso es acogida incondicional. Bueno, pues cuando una comunidad es familia, nadie se va, porque tienes un tesoro. Por lo tanto, ¿por qué se han ido? ¿Dónde han ido? ¿Qué hacemos con los que se han ido? ¿Cómo les vamos a buscar? ¿Cómo les mostramos que nosotros también somos conscientes del escándalo, de la contradicción, de la corrupción que hay en la red de Pedro, ¿no? Como dice Benedicto XVI cuando conmemoraba los 50 años del concilio? Hay muchos peces podridos en la zarza o la red de Pedro. Bien, lo sabemos. En el pueblo de Dios hay de todo. Vamos a tratar de extraer todo eso que representa el mal, ¿no? Pero eso no significa que no haya también calidez, incondicionalidad, consuelo, mater et magistra. Primero mater, luego magistra. Primero es madre, que acoge y cuida, luego maestra, que enseña. Pero si no hay maternidad, no hay magisterio. Si solo hay magisterio sin maternidad, entonces lo que se produce es el alejamiento. Es otro colectivo. Luego está también un colectivo que es un ateísmo militante que está emergiendo con fuerza. En nuestro país, bajo la forma de un laicismo hostil, grupuscular, a veces con grandes altavoces mediáticos, pero no es mayoritario, es grupuscular, pero existe. Tampoco podemos ser insensibles a ese ateísmo militante, hostil, que a veces es muy hostil contra la Iglesia y los representantes de la misma. ¿Dónde nace esta hostilidad? ¿Qué génesis tiene este resentimiento? ¿Qué imagen de Dios hay en alguien que se ubica en un laicismo hostil? ¿Por qué yo no he tenido la necesidad de matar a Dios? ¿Por qué? Y en cambio muchos de nuestros conciudadanos tienen la necesidad de matar a Dios. ¿Qué imagen mental de Dios hay en sus cabezas? Si Dios es, como dice el Papa en el primer Ángelus, amor incondicional que no se cansa nunca de perdonar ni de amar, ¿por qué debería matarle? Ahora, si Dios es un ojo que fiscaliza cada uno de mis movimientos, que me está acusando con el dedo constantemente, incluso cuando transgredo en la intimidad, puede ser que tenga deseos de matarle. Por tanto, el ateísmo militante es muy frecuentemente la consecuencia de una imagen de Dios que no tiene nada que ver con la imagen del Evangelio. Con la primera carta de Juan 4:8, la naturaleza de Dios es amar. Dios es amor, o Dios
agape esti, ¿no? Me parece clave este elemento, pero no podemos ser insensibles a este grupúsculo, y menos aún actuar reactivamente. Menos aún actuar reactivamente. Hay otro colectivo, el colectivo que tiene necesidad de sanar el alma herida, por rupturas, por fracasos, rupturas matrimoniales, rupturas con los hijos, heridas que deja la vida. ¿Cómo la Iglesia puede ser capaz de hospedar, acoger, cuidar este tipo de personas que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que tienen una memoria herida, ¿no? Que han empezado proyectos que han roto contra su voluntad, que han experimentado fragilidad, soledad, ¿no? Puede ser un motivo de esperanza el nuevo sínodo. ¿Qué hacemos con esas personas de fe que han experimentado la ruptura en su vida conyugal y que quieren seguir siendo miembros de la Iglesia y vivir en plenitud la Iglesia? ¿Dónde está el signo de calidez, de afecto, de acogida a esas personas que han visto truncado un proyecto personal contra su voluntad? Aquí pueden empezar a haber signos de esperanza. Muy difícil hacer pronóstico o prospectiva, mucho menos con este Papa, ¿no? Pero lo que está claro es que hay un programa de reforma y que hay una gran voluntad de reforma y que esta voluntad de reforma se está expresando en gestos concretos y en textos concretos. El alcance, la magnitud, es muy difícil evaluarlo hoy. De aquí 3 años, 6, tendremos muchos más elementos de juicio. Pero, ¿cómo responde la Iglesia a quienes experimentan la necesidad de una sabiduría del alma para curar y cuidar las heridas? Practicar la cultura del encuentro. Solo 2 ideas clave. Esta es una idea que está muy en la mente del Papa Francisco. Cultura del encuentro. Convertir al otro extraño en próximo. Incluso utiliza un neologismo que es proximidad. Una palabra un poco extraña en castellano en España, pero que está en algunos autores. Proximidad. Entender que el otro, por distinto que sea, es alguien llamado a ser próximo. Este Papa es próximo, es cercano, se acerca a la gente. Sus gestos son de proximidad. Para el cristiano, decía Edith Stein, no hay extranjeros. No puede haber extranjeros. Esto significa reconocer que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Nos puede separar la lengua, nos puede separar la raza, nos puede separar la altura, el talento, la inteligencia, el color de piel. Todo esto es accidental en relación con lo que nos une. El hecho de existir, el hecho de ser persona, el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de estar llamado a la vida eterna, el hecho de ser un ser llamado a amar y a ser amado. Lo que nos une es mucho más. Si no observamos lo que nos une, es imposible practicar una cultura del encuentro. Decía el Tao Te Ching de Lao Tse que el necio solo ve lo que distingue y el sabio es capaz de ver lo que une. Muchas veces caemos en esquemas binarios. Creyente, no creyente. Inmigrante, nacional. Joven, anciano. Con papeles, sin papeles. Olvídate de los esquemas binarios. Lo que nos une es mucho más. Y si uno no parte de esta idea, no hay posibilidad de cultura del encuentro. Lo que observamos en el Evangelio son expresiones de esta cultura del encuentro. Lo que atrae a propios y extraños de Jesús es que se acerca a todos. No distingue. Un niño, publicano, la mujer adúltera, un sabio, samaritano, un leproso, un endemoniado. Da igual. Esta es la grandeza, que no es una opción elitista, de selección, de exclusividad, de zona VIP.
Este Papa critica mucho la cultura de la exclusión, que es una cultura que está muy arraigada. Aquí solo los que pueden, aquí solo los que pagan, aquí solo los que tienen papeles, aquí solo los que son blancos. Y lo que subraya es la necesidad de una cultura de la inclusión. Todos y todas tienen cabida. Todos y todas tienen derechos. Y por tanto aquí hay un mundo de posibilidades para desarrollar. Porque todo el mundo desea ser incluido. ¿Por qué el cristianismo arraigó y de qué manera en el Imperio Romano, en un lugar donde había tantas religiones? Pues entre otras razones, porque fue un tipo de religión muy incluyente. El esclavo, el inmigrante, la mujer, el niño, figuras que no tenían ningún derecho, que no eran nada. Que en ese contexto alguien les diga, tú vales, tú tienes dignidad. Yo me apunto. Y por eso no es extraño que en ese contexto arraigara de qué manera en lo que en un lenguaje marxista serían las clases populares. Bien, pues lo que nos invita esta exhortación es a practicar la cultura del encuentro y por lo tanto a ver al otro como próximo, sea quien sea, milite donde milite, venga de la tierra que venga. Eso nos exige hospitalidad, acogida, cuidado, proximidad, o con su propio término, proximidad. Todavía quiero subrayar algún elemento de la cultura del encuentro, básica. El encuentro solo tiene posibilidad si uno sale de sí mismo y si escucha al otro. Este Papa subraya que el culmen de la cultura del encuentro es el diálogo. Y en Evangelii Gaudium habla muy largamente del diálogo, recogiendo ideas que estaban en Ecclesiam Suam, recogiendo ideas que están en Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II. El diálogo como mecanismo fundamental para entenderse, como herramienta básica que tenemos los seres humanos para resolver conflictos, mediar, encontrar soluciones, resolver problemas sociales, políticos, económicos. Diálogo en múltiples niveles. Primero, diálogo intraeclesial entre nosotros. Diálogo con las otras confesiones cristianas. Ecumenismo. Este Papa considera que sigue siendo un escándalo la división de los cristianos. El diálogo con otras tradiciones religiosas, judíos, musulmanes y las tradiciones religiosas del Extremo Oriente. El diálogo con los que no creen, los agnósticos, los ateos. Eso que ya impulsó Benedicto XVI a través del Pontificio Consejo de la Cultura liderado por el cardenal Gianfranco Ravasi, el atrio de los gentiles. Celebramos en Barcelona hace casi 2 años con presencia del cardenal Gianfranco Ravasi. Vamos a construir escenarios donde sea posible dialogar con serenidad, sin acritud, sin emotivismo, sin descalificación, sin odio, sin resentimiento. Algo tan extraño en este país, en el ámbito político, social y económico. Tan extraño como milagroso, ¿no? Y máxime en lugares donde el diálogo debería ser esencial. En entornos donde la deliberación, el diálogo, la escucha, la palabra inteligente, la argumentación, debería ser esencial. Pues simplemente está ausente. Yuxtaposición de monólogos, descalificación del otro, confrontación dialéctica y suma de votos. ¿Esto es democracia deliberativa? ¿Qué tiene que ver esto con dialogar? Entonces este Papa es un gran defensor del diálogo. Y aquí hay una gran afinidad con Pablo VI y con Juan XXIII. Se elaboran en Pablo VI las condiciones de posibilidad del diálogo. Por lo tanto, el diálogo viene a ser el culmen de la cultura del encuentro. Hay una serie de obstáculos, que no voy a subrayar todos, pero quiero identificar algunos. Sobre todo porque es fácil
quien plantea una cultura del encuentro y del diálogo, que sea calificado de ingenuo. Esto es imposible. No. La opción cristiana no es una opción para ingenuos. No es una opción para personas que no piensan. Sabemos que es difícil el diálogo. Sabemos que somos receptores de muy malas noticias cada día antes de acostarnos. Por lo tanto, ni la esperanza es un grito desesperado, ni el diálogo es una práctica que consideramos que solo pueden ejercer niños. Conocemos los obstáculos, pero conocemos también los modos y las maneras de superar esos obstáculos. Pero hay que identificarlos. ¿Hay obstáculos en el diálogo interreligioso? Sí, yo lo practico. Soy el presidente, como se ha dicho, del Consejo Asesor de la Diversidad Religiosa. En ese entorno hay personas de tradiciones religiosas distintas. El mapa religioso en Cataluña es muy complejo, especialmente en algunas áreas, fruto de la inmigración. ¿Cómo podemos dialogar para evitar conflictos, tensiones, formas de persecución religiosa, formas de fanatismo, dogmatismo? ¿Tiene o no tiene poder la palabra para evitar eso? Yo creo que sí, pero requerimos unas condiciones y hay que superar unos obstáculos. Hay muchos prejuicios, precomprensiones que tenemos del otro antes de conocerle, antes de escucharle, antes de atender a su voz, como es musulmán, como es católico, o en el plano también político, ¿no? Como es andaluz, ¿qué pasa? ¿No? Es catalán, pero es buena persona. Caray, qué milagro, ¿no? ¿Qué tipo de prejuicio hay aquí, no? Tú te lo encuentras, ¿no? Cuando vas por España. Este es catalán, pero es buena persona. Ya en el lenguaje hay prejuicios, precomprensiones, arraigados. ¿Cómo nos extirpamos de estos prejuicios, no? De todo tipo, religioso, icónico, sexista, de todo tipo, ¿no? Es un anciano, que todavía no ha hablado, escúchame, es un joven, luego, escúchame, prejuicios. A veces está el resentimiento, una forma de intoxicación emocional, ¿no? Que dificulta el diálogo, ¿no? Lo que sufrí, lo que me hicieron, la arrogancia. En ocasiones mis amigos agnósticos y ateos lo subrayan. Es que a veces en el diálogo sois arrogantes. Entráis en el diálogo como si tuvierais en propiedad la verdad, ¿no? Mala actitud. El diálogo no puede fundamentarse en la arrogancia. Nosotros expresamos una experiencia, participamos de una idea, creemos que Jesús es la verdad, el camino y la vida, pero no que poseemos esa verdad, sino que estamos llamados a irradiarla para que otros participen de la misma. La arrogancia mata el diálogo. La endogamia tribal, solo dialogamos entre quienes participamos de lo mismo. ¿Qué diálogo es este? Si el otro y yo somos hermanos en la fe. Lo necesitamos para crecer, ahondar, celebrarla. Pero el diálogo es un camino de éxodo, ¿no? Una especie de movimiento nómada. Hospedar la palabra del otro, por inquietante que sea. Y además responder a su pregunta. Si solo hay diálogo endogámico y tribal, no hay posibilidad de irradiar la fe. El dogmatismo, cuando no hay argumentación, persuasión, cuando hay imposición, coacción, y lo que el Papa dice, el proselitismo, textualmente dice, es una estupidez. Se ha practicado. Y el proselitismo mata la cultura del encuentro, que es convertir al otro en objeto de evangelización. El otro es sujeto, nunca es objeto. Es alguien que piensa, que imagina, que cree, que discute. Nunca es un objeto a conquistar. Es alguien a quien debemos irradiar eso que creemos, pero debemos escuchar sus razones. ¿Y por qué está donde está? ¿Y por qué cree lo que cree? ¿Y por qué ha dejado de creer en lo que creía? Concluyo. El diálogo solo es posible, y la cultura del encuentro, y las posibilidades que se abren en la nueva evangelización,
si se identifican lo que a mí me gusta denominar los campos de intersección. Como decía antes, muy frecuentemente caemos en el esquema binario. Entre tú y yo no hay nada en común. Error. Hay elementos en común y hay elementos que nos separan. Veamos los elementos que forman parte del campo de intersección. Hay muchos, entre creyentes y no creyentes. Lo que no significa subrayar a posteriori dónde hay elementos de la propia singularidad. Pero a veces solo subrayamos lo que nos separa. Y entonces el otro es un extraño lejano. Alguien que no tiene nada que ver con mi mundo. Y esto es un error. Porque ese otro extraño que está en la misma mesa de Navidad es un cuñado, es un hermano, es un colega del claustro, es un alumno. Es alguien que está en tu entorno. Por lo tanto, es fundamental ver este campo de intersección. ¿Qué hay en ese campo de intersección? Pues hay angustias y esperanzas. Se angustian los que no creen. Claro que se angustian. Y no nos angustiamos los que creemos. Esperan quienes no creen. No esperamos lo mismo, pero también esperamos. Algunos esperamos una vida plena y en abundancia, pero también esperamos que nuestro trabajo no sea baladí, que nuestros hijos crezcan de un modo noble y tengan posibilidad de ubicarse en un mundo tan hostil como el presente. También lo esperamos. Estamos dedicando esfuerzo, dinero, tarea. Esperamos que todo esto sirva para algo. Angustias y esperanzas compartimos. ¿Y de qué manera? Compartimos elementos humanistas. El deseo de que haya dignidad en el mundo, el deseo de justicia, el deseo de equidad, el deseo de paz, el deseo de extirpar del mundo lacras como el hambre, la persecución, la trata de blancas, la esclavitud, la deslocalización. Hay un mundo de elementos humanísticos que perseguimos con ahínco todos. Lo que a mí me gusta denominar el humanismo ecuménico. Todos necesitamos una ética pública. No hay vida pública sin ética. ¿Cómo contribuimos los cristianos a construir esa ética pública? Esos mínimos exigibles en una ciudad, en un instituto, en una universidad, en un cuerpo de policía. ¿Cómo somos constructores de esta ética pública? Desde la propia opción. ¿Que acaso no hay una riqueza ética en el Evangelio? ¿Cómo podemos contribuir a crear esa ética pública? La necesidad de una ética global. Esto está subrayado también por creyentes y no creyentes. No hay futuro sin ética global. No hay futuro sin ética global. Por tanto, ¿cómo organizamos un mundo donde todos tengamos derechos y no solo una parte? Donde no haya lugares donde sea legítimo explotar indiscriminadamente a niños y a niñas para producir a cualquier precio. Mientras haya lugares en el mundo donde sea posible eso, no frenarán las empresas que viajarán a estos lugares para producir con menos coste y maximizar los resultados. Sin ética global no hay futuro. ¿Cómo contribuimos los cristianos a construir una ética global? ¿Qué tiene que aportar la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo puede iluminar esa ética global? Yo creo que mucho. La mayoría de los creyentes y no creyentes queremos trascender la banalidad. Estamos asqueados de la banalidad, del eslogan banal, de la estupidez audiovisual, de la estupidez radiofónica, de la repetición de eslóganes que son una insensatez. Estamos cansados de la banalidad y de la frivolidad. Pero no solo los que creemos, también los que no creen. Cuando te presentan la felicidad relacionada con un objeto de consumo, cuando te confunden felicidad con placer, cuando convierten en el amor en un concepto tan vacuo que no dice nada. También hay experiencias profundas de amor en el agnosticismo, profundas de educación y de felicidad en esas formas de vida. Todos queremos trascender la banalidad. No hay futuro en la banalidad.
Hay otro campo de coincidencia, y concluyo, ¿no? La búsqueda de un sentido y el deseo de ser feliz. La primera frase de la Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Todo ser humano, por naturaleza, desea ser feliz. Bien, esto nos une, este deseo. ¿Es legítimo el programa de felicidad que emana del Evangelio? Yo creo que sí. ¿Es razonable? ¿Es verosímil? ¿Incluye a todos? ¿O es un programa de felicidad excluyente? Yo creo que la grandeza es que es un programa de felicidad incluyente. Qué triste sería decir, solo será feliz el que tenga mucho. Eso significa una minoría social tan menor. Solo será feliz el que sabe mucho. Eso significa muy poco. Solo será feliz el que sea joven. Eso significa un periodo muy corto. Pero como nos lo creemos, vamos tratando de disimular la ancianidad. Pero en cambio un programa de felicidad que diga, la felicidad radica en amar y en ser amado. Eso está abierto a todos. Porque todo ser humano es capaz de amar y de experimentar el amor de otro. Es un programa para todos. Los que saben, los que no saben, los que tienen, los que no tienen, los blancos, los negros, los del sur, los del norte, los ancianos y los jóvenes. Un programa de esta naturaleza es verosímil. Y por eso, porque es verosímil, tenemos que irradiarlo en la plaza pública sin miedo. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora un turno de preguntas, la posibilidad de, ya que tenemos al doctor Torrado aquí, de poder compartir con él unos minutos y preguntar aquellas cosas que creamos que hay que aclarar. Hay un micrófono en la sala, simplemente levantamos la mano y hacemos la pregunta. Muchas gracias, señor Torralba, por su magnífica exposición, muy práctica y muy interesante, de verdad. Pero a mí me gustaría dar mi opinión y, bueno, quizás, no sé, es simplificar demasiado, pero yo he hecho en falta, cuando estamos hablando de la evangelización y de los problemas actuales de evangelización, que no se diga claramente, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a volver a Jesucristo, vamos a ver el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que llena. Vamos a interpretar el Evangelio de una forma sencilla y hacer lo que hizo Jesucristo, sencillamente a transmitir la bondad de Dios. ¿Por qué ese Papa nos gusta tanto? Porque es que está haciendo cosas parecidas y está volviendo a lo que es explicar a Jesucristo. Yo creo que eso es la base y nos estamos alejando, explicamos a la Iglesia, explicamos normas morales, explicamos muchas cosas. Yo creo que la base y el resumen es, vamos a volver a Jesucristo y vamos a hacer lo que Jesucristo. Los primeros cristianos que hacían, decir lo que hacía Jesucristo, lo que dijo Jesucristo. Y ya está. Perdón, gracias. Preguntas concisas. Sí, bueno, en primer lugar, decirle que soy seminarista, he sido profesor también en un instituto en Madrid
y me gustaría preguntarle qué opinión tiene la evangelización con respecto a la oración, porque veo que hoy en día se habla mucho de evangelización, pero el tema de la oración a nivel particular y personal creo que está un poquito descuidado. Y luego también quería que precisara la relación entre ideología y verdad, porque el Papa Benedicto XVI dijo que el cristianismo no era una ideología, que era una verdad. Muchas gracias. ¿Perdón? Muchas gracias, profesor Serralba. Hace tiempo que nos conocimos en Andorra. Bien, creo que sigue prosperando. Me ha gustado mucho la pero siempre hay un pero. Me ha gustado también la intervención, la referencia a Jesús, la referencia a cómo vivían nuestros primitivos cristianos. Pero estamos en el siglo XXI ya. Y si mal no recuerdo, en el siglo XX hubo un grupo de teólogos en Austria, entre ellos creo que figuraba un tal Hans Küng, y buscando precisamente eso que acaba de defender, esa ética a nivel global. Conocemos también un poco la peripecia de Bonhoeffer, desde el punto de vista de esa búsqueda de esa ética. Yo he preguntado dónde estamos, porque perdí por razones de vida, ya tengo unos cuantos años, y perdí la evolución de ese grupo de austriacos, pero un día pregunté a alguien que me contestó que no había llegado a nada, que se había planteado un sincretismo de religiones. No, bueno, ¿qué hay de ese hecho? Gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Ha sido una ponencia verdaderamente que llega al alma. Entonces, habla de esas periferias de la existencia. Y aquí hay una pregunta, hay un punto, alegato contra la desesperación. Estas periferias, estas personas que están en esas periferias del ser humano, de la sociedad, que usted está nombrando, ¿qué alegaría usted contra la desesperación, contra esta periferia marginada, olvidada de reojo, que estamos hablando de llevar la evangelización, pero no nos atrevemos, no somos suficientemente valientes para llegar a esa periferia? Gracias. Gracias en primer lugar por la riqueza de las preguntas, observaciones, antiguos compañeros de Andorra, fantástico, gracias. De todos modos, seré muy breve, porque cada una son preguntas ricas, que merecerían postillas largas, ¿no? Estoy convencido de lo que se ha dicho al principio. Al fin y al cabo, evangelizar es irradiar a Cristo en el mundo, dar a conocer las palabras, los gestos, el modo de vivir, de ser, de encauzar la existencia de Jesús. En un mundo muy distinto del siglo I, ¿no? Y en un lugar muy distinto de Judea y Samarismo, pero es tratar de vivir como Él vivió, de hablar como Él habló, de responder a las necesidades del entorno como Él respondió y de dar amor como Él dio. Siempre evangelizamos más con el ejemplo que con las palabras. Entonces estoy completamente de acuerdo, y quizá en mi presentación no he subrayado tanto el elemento crístico, sino el elemento preambular. Hay de todo en la Iglesia, afortunadamente, y la uniformidad, como dije, mata a la Iglesia. Yo me siento más llamado siempre
a elaborar los preámbulos, la fidei, que decían los teólogos, ¿no? Es decir, a ver, presentar a Cristo, sí, pero antes de presentarlo, ¿dónde está el joven? ¿Qué lenguajes habla? ¿Qué tiene en la mente? Porque si no, esa presentación puede caer en saco roto, como ha pasado en tantísimas ocasiones. De ahí el interés por los preámbulos y para entender bien dónde está ese interlocutor. Pero el fin, el objetivo, la orientación final de esa presentación es Cristo. Por lo tanto, coincido plenamente con usted. Pero la experiencia me dice que muchas veces esa presentación, sin conocer los contextos, los preámbulos, las condiciones de posibilidad, cae en saco roto. ¿Qué hicieron los misioneros cuando llegaron a Japón, al Amazonas, al África Negra? Primero, conocer la lengua. Algunos escribieron gramáticas, costumbres, hábitos, tradiciones, gastronomía, indumentaria, organización del clan. Porque si empezaban a predicar a Cristo en latín o en castellano, era saco roto, ¿no? Hoy el joven está en una burbuja muy lejana a la Iglesia. Si este primer anuncio no se hace en su lenguaje, fracasa estrepitosamente. Lo observamos un momento tras otro. Y este Papa lo que nos dice es que es mejor salir, probar, experimentar, innovar, incluso con la posibilidad de accidentarse y caer, que no encerrarse endogámicamente y repetir los mismos lenguajes, las mismas rutinas, a pesar de que ya una pequeña minoría escucha y una gran mayoría se ha ido. Respecto a la segunda, es verdad que no he subrayado tanto el aspecto de la oración, que es fundamental en el proceso de evangelizar. Esto venía muy vinculado a la autoconciencia del don. Yo creo que la oración es el motor de la evangelización. ¿Por qué? Porque el evangelizador se va a encontrar con dificultades de todo tipo, especialmente si es un sacerdote joven y está en contextos muy laicizados. La oración es fuente de consolación, capacidad de discernimiento, fuerza espiritual para vencer multiplicidad de Goliaths que se va a encontrar ese individuo para irradiar esa fe en Cristo. Lo que pasa es que muchas veces interpretamos incorrectamente lo que es orar. Yo aquí me apropio de un pensamiento de Søren Kierkegaard que he citado en algunos de mis libros, ¿no? Orar no es pedir a Dios que se haga realidad mi deseo. Es escuchar lo que Dios quiere de mí ahora. Es sobre todo un acto de escucha. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí ahora? Como laico, como religiosa, como seminarista, como pastor, e irradiar eso que quiere de mí en el mundo. Y luego la diferencia entre verdad y ideología, esta ya es una de esas sutilezas propias de un catedrático de teología dogmática como fue Joseph Ratzinger, ¿no? Ideología, que es uno de los términos más utilizados en la filosofía de Marx, tiene que ver con una imagen deformada y falsificada de la realidad creada por intereses determinados. Esto es una ideología. No es una representación real, veraz, transparente de lo que hay, sino sesgada, manipulada, alterada por intereses políticos, económicos, sociales, nacionales, nacionalistas, lo que sea. En cambio, verdad es la transparencia con el ser de las cosas. Decir la verdad es decir lo que son las cosas, no lo que quisiera que fueran, no como me gustaría que fueran, no como yo creo que son, sino, para decirlo con Aristóteles, la correspondencia entre ser y hablar, o la adecuación entre cosa y mente, la definición de Santo Tomás. Pero aquí sí que ya son esos temas que darían pie a un pequeño seminario de bastantes sesiones, cuyo título sería Verdad e Ideologías. Respecto a la ética global, no es verdad, no quedó en tierra de nadie esa propuesta. No quedó en tierra de nadie.
La propuesta de una ética global que en su momento lideró Hans Ping con Khrushchev y que los alemanes la denominaron la Weltethik, los ingleses la Global Ethics, ¿no? Ética global o ética mundial se ha denominado, no cayó en tierra de nadie, en saco roto, sino que eso prosperó en el denominado Parlamento Mundial de las Religiones con sede en Chicago. Eso prosperó en forma de distintas declaraciones sobre la dignidad, sobre una economía humana, donde confesiones muy distintas, también la Iglesia Católica, identificaron esos valores mínimos compartidos de las distintas tradiciones. No cayó en saco roto. Otra cosa es que no sea presente en los medios de comunicación. Otra cosa es que en los altavoces mediáticos nunca se hable de esto. Pero perdonen, ¿de qué se habla muchas veces? De una rampa por donde desciende una infanta. Y ese es el gran tema. Si bajará a pie, si irá en coche, hoy hace una semana. La frivolidad en el epicentro de los medios, ¿no? Pero eso no cayó en saco roto. Y además, esta idea de una ética global o de una ética mundial y de un proyecto de liberación para toda la humanidad está en el centro de la doctrina social de la Iglesia y del proyecto reformista de este Papa. No se trata solo de cambiar la Iglesia, sino de lo que se trata sobre todo es de cambiar el mundo. Este Papa no tiene un mensaje solo ad intra, tiene un mensaje ad extra, tiene un mensaje que afecta a todo el mundo, por eso interesa a líderes políticos, a intelectuales agnósticos, artistas, cantantes, poetas, sindicatos, ¿no? Porque el mensaje no es solo para la Iglesia, es un proyecto de transformación del mundo. Este Papa es utópico, cree que otro mundo es posible y además necesario. Y finalmente el alegato contra la desesperación. Verdaderamente, ir a las periferias de la existencia es descender al ocaso de la desesperación. Y la desesperación es ese estado anímico, como dice también Kierkegaard, en la enfermedad mortal, que se caracteriza por no ver salida. Cuando uno experimenta desesperación, lo que experimenta es que no hay salida, que no hay un resquicio de esperanza, que no hay posibilidad de salir. Está hundido en un pozo profundamente oscuro. Bien, esto teológicamente es el Viernes Santo. Esto teológicamente es el grito de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, ya hablamos de Jesús, experimentó la desesperación. Sócrates no, Buda no, Confucio no. Pero Jesús experimentó la desesperación. Y el grito en la cruz es desesperación. Por lo tanto, ¿tenemos un mensaje para el desesperado? Sí. Porque conocemos lo que es la desesperación. ¿Y cuál es este mensaje? El mensaje de la esperanza. El Viernes Santo no es el final de la historia. El final de la historia es el Domingo de Gloria. Pero no hay Domingo de Gloria sin Viernes Santo. El tema está en cómo introducir un poco de luz cuando uno está en el pozo de la droga, de la prostitución, del paro, de la depresión. Pero esta es nuestra tarea. Esta es nuestra exigencia. Esto es lo que nos va a dar credibilidad en el mundo. Ser sal y luz donde solo hay oscuridad. Esto es ir a las periferias del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corrado. Usted ha hablado de atrio de los gentiles. Me gustaría saber si, en su experiencia personal, el atrio de los gentiles tiene eficacia real, no queda en teoría. El último que he asistido esta misma semana me ha dado la impresión de que era una exposición brillante, si quiere, todo lo brillante del mundo, entre dos personas
con oposición ideológica, pero que no llega pese al diálogo, porque no está desde el punto de vista suficientemente estructurado este tipo de cosas, y podía hacer referentes a otros foros. No está suficientemente estructurado el diálogo como para que se dé una respuesta al corazón humano. ¿Su experiencia es esa? Gracias. Sol, yo quería preguntarle, bueno, primero darle las gracias por su exposición llena de preguntas inquietantes y profundas, actuales. Y yo lo que quería preguntarle, porque es que me he quedado con esa pregunta, es que en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, nos estamos planteando esas preguntas, estamos tratando de responderlas, estamos encontrando respuestas. Bien, nos da tiempo a 2 preguntas más, 2 solo, porque ya tenemos que cerrar. 2, y a Francesc contesta. ¿Sí? Sí, buenas. Agradecerle al profesor Torralba su explicación tan luminosa y preguntarle desde esa, digamos, comprensión que tenemos de evangelizar, como llevar el Evangelio, no llevar solamente el Evangelio como texto, ¿no?, sino el Evangelio, como lo dice pues, los papas, ¿no?, el Evangelio nos lleva al encuentro con Cristo, desde su experiencia, desde su conocimiento, no sé qué aspectos cree que facilitarían hoy nuestra cultura, nuestra forma de vivir como iglesia, ¿no?, llevar a ese encuentro con Cristo, porque es lo que entendemos, ¿no?, el evangelizar. Bien, tenemos la última pregunta. Ya creo que esto por ahí después. Lo siento. Agradecer como todo que se haya celebrado este curso, la presencia del profesor Torralba, y me ha gustado mucho, como no podía ser menos, la exposición. Mientras estaba y escuchaba, pues lo que me surgía es, bueno, a ver esto ahora cómo lo traducimos en nuestra vida personal, en nuestro movimiento y en las parroquias. Dicho esto, hay una cosa un poco que me ha cuestionado, me ha llamado la atención, y es cuando estaba hablando de las periferias y hablaba del ateísmo militar. Por el compromiso que yo vivo, me encuentro con mucha gente no creyente, que se podrían incluso considerar ateos, pero que no, su problema no está en preguntarse por Dios, si Dios existe o no existe. Su problema es la Iglesia. Es decir, ellos cuando cuestionan, cuando me cuestionan, cuando se ponen a cuestionar algo, lo que me hablan es de la Iglesia, de las contradicciones que ellos ven, de las incomprensiones que sienten. Y esto muchas veces me hace pensar que no nos tenemos que preocupar tanto quizás de los ateos, sino del muro que estamos creando los creyentes, la Iglesia, entre Dios y las personas. Me gustaría un poco que también, pues si nos puede decir algo, hasta qué punto el ateísmo hoy en día es un foco, o es el anticlericalismo como un reflejo de lo que es la Iglesia. Gracias. Cerramos aquí el turno de preguntas. Pues muchas gracias y también gracias por la paciencia del auditorio que, a pesar de casi 1 hora y media, persiste, ¿no? Significa que más que cristianos son estoicos, ¿no? Tienen capacidad de resistencia, ¿no? De aguantar, en definitiva. La primera pregunta, la del ateo de los gentiles, yo también me lo he formulado muchas veces, ¿no? He participado en varios y además conozco la cocina, ¿no? Porque la cocina del ateo de los gentiles es el Pontificio Consejo de la Cultura y por lo tanto sigo las publicaciones que va editando a lo largo del año con ateos de los gentiles que se celebran en todo el mundo a propósito de un tema y que reúnen pues, intelectuales, artistas, escritores, creyentes y no creyentes alrededor de un tema: la belleza, la naturaleza, Dios, el mal,
la historia, bien. La impresión que tengo de entrada es que es verdad, es un escenario cortés, de personas educadas, algunas muy eruditas, además con gran capacidad de formulación, donde uno aprende y donde además se manifiesta pues, con corrección la discrepancia. Eso ya es un valor. Eso ya es un valor. Cuando estamos observando en ocasiones, como decía, incapacidad para tolerar el punto de vista diferente del otro o intolerancia verbal. Ahora, más allá de esto, yo creo que estamos al principio del principio. Tenemos que tener en cuenta que venimos de una historia, especialmente en este país nuestro, ¿no? Donde las diferencias religiosas muchas veces han sido, han derramado sangre, ¿no? Y sangre, pero magnitudes de sangre, ¿no? Por lo tanto, poder sentar en una mesa y poder sentarnos específicamente un ateo y un creyente a hablar de la belleza, o hablar del sufrimiento, o hablar de la espiritualidad, o de la felicidad, o del sentido, es un ejercicio ya de tolerancia y de civilización, sobre todo teniendo en cuenta la historia que dejamos atrás, ¿no? Ahora, eso yo creo que se debería multiplicar en pequeños atrios. Es decir, una cosa es la escenificación del atrio, pues, de máximo nivel intelectual. Bien, es lo que le corresponde hacer a la Santa Sede. Pero otra cosa es la capacidad que tienen las iglesias locales de establecer estos diálogos con los no creyentes en un nivel más local, que es más prosaico, pero donde fuera posible hacer resonar también ese diálogo en otros niveles. Y mi impresión es que la cadena de transmisión se corta. Hay la escenificación, los aplausos, pero luego no hay una reproducción a pequeña escala de estos atrios que podrían tener lugar en un pueblo, en una ciudad, de las iglesias locales desparramadas por todo el mundo. Por lo tanto, es una asignatura pendiente, ciertamente. El eco del programa de reforma de Papa Francisco en la iglesia local es otra pregunta. La iglesia es una institución enorme y además bimilenaria, lo que significa que su ritmo es lento. Cuando uno mueve un transatlántico, tiene más dificultades para que se mueva que una bicicleta. Luego, cuando se mueve muy rápido, pero es muy lento en el girar, en el moverse, en el empezar. Sobre todo cuando hay mucha inercia, mucha repetición, mucha tendencia a imitar lo mismo. Por lo tanto, yo le diría, lo que experimentan hoy las iglesias locales frente al programa de reforma del Papa Francisco es de entrada una especie de ilusión, perplejidad, asombro, pero si no se traduce en imitación, seguimiento, corresponsabilidad, entonces difícilmente va a calar, va a propagarse, va a trascender. Yo lo que creo es que aquí hay un ímpetu de movimiento, hay un principio de cambio que tiene que tener sus efectos, sus consecuencias en todas las iglesias locales. Pero es que hablamos de una institución enorme y irradiada en todo el planeta. Y por lo tanto, el eco de las transformaciones del programa de reforma del Papa Francisco igual lo observaremos de aquí unos años, pero no será algo inmediato. Requerirá tiempo de absorción, comprensión y transformación. El encuentro con Cristo. Yo creo que tendríamos que hacernos la pregunta, antes de plantear cómo suscitamos el encuentro de nuestros conciudadanos con Cristo, hay una pregunta previa. ¿Nos dejamos encontrar nosotros por Cristo? Esta pregunta está formulada de otra manera en Evangelii Gaudium. La fe es un encuentro. Esto está en el primer párrafo de Deus Caritas Est 2006, Benedicto XVI. Un encuentro que abre un nuevo horizonte en la vida, pero un encuentro. Sin encuentro no hay fe. Entonces, antes de plantearme cómo voy a suscitar que este joven, este profesor, este amigo, experimente el encuentro personal con Cristo, yo creo que antes de hacer esta pregunta es, ¿yo me dejo encontrar por él? ¿Cuándo? ¿Cómo?
El Papa dice que tenemos resistencia a acoger la novedad radical de Dios, que nos inquieta, que tendemos a expulsar esa novedad radical para cuidar el ídolo que tenemos en nuestra mente. Pero si no apartamos el ídolo, no podemos acoger a Dios y no podemos dejarnos encontrar por Él. Por tanto, no hay posibilidad de suscitar el encuentro si antes uno no tiene conciencia de ese encuentro. Esto es la autoconciencia del don, la autoconciencia de este encuentro personal que me transforma. Y finalmente, estoy de acuerdo con esta distinción, es sutil. Muchos de nuestros conciudadanos no es que militen en un ateísmo, sino en una actitud contraria a la Iglesia institucional. Es un diagnóstico que podemos observar en muchos entornos. Lo que observan es una serie de contradicciones, defectos, escándalos, que en ocasiones, y con sutileza y a veces con pena, también observamos quienes experimentamos ser miembros de la Iglesia, pero desde la actitud crítica y de la actitud reflexiva. Por lo tanto, sí que es verdad que en ocasiones no es ateísmo, sino anticlericalismo o actitud antieclesial. Bien, ¿qué podemos aprender de esta actitud? Pero a veces no es solo esto, es repulsa de Dios. En Francia está emergiendo una espiritualidad que han denominado una espiritualidad sans Dieu et sans Église. Una espiritualidad, sí, laica, sin Dios y sin Iglesia. Pero ojo, sin Dios. En nuestro entorno hay personas que experimentan la vinculación con Dios, reconocen a Dios, pero al margen de la institución. Yo con Dios ya me entiendo. Y hay personas que experimentan la vinculación con Dios dentro de la vida eclesial. Pues lo que está ocurriendo en Centro Europa y en muchos entornos es la emergencia de una espiritualidad que ya no reconoce a Dios y que menos reconoce a la Iglesia. Esto es un desafío también para pensar y para reflexionar. En cualquier caso, muchas gracias e infinitas gracias a todos. Thank you.